Saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy en el último de los artículos del credo, ese que rezamos en el credo apostólico: creo en la vida eterna, y luego añadimos un amén. Bien, es el punto 1020 en concreto. El 1020 habla de creo en la vida eterna, y el 1021 y 1022 del juicio particular, que hoy nos tocan, y haremos Dios mediante estos tres puntos. Creo en la vida eterna dice así: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Y aquí se nos pone un texto litúrgico, el que la Iglesia pronuncia ante un moribundo, ¿no?, en el momento de su agonía. O sea, le hace la encomendación del alma y le dice esta hermosísima oración: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y con todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios, y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Son algunas de las frases principales de la encomendación del alma que ha extraído el Catecismo. Sin leerlo todo entero, pues que sería bastante largo. Bien, en este punto, por lo tanto, el Catecismo lo que hace es recordar que el cristiano está uniendo su muerte a la de Cristo, para que también la resurrección de Cristo se una a la suya. Cristo inaugura la vida eterna, y nosotros, unidos a Cristo, pues como hermanos menores, ¿no? Decíamos que la Sagrada Escritura habla de Jesús como el primogénito de entre los muertos, como el hermano mayor. Nosotros también, como hermanos menores, firmemente, no asidos de la mano de nuestro hermano mayor, también entramos, ¿no?, penetramos por ese misterio de la muerte como camino de vida eterna. La Iglesia, en ese momento, en el momento de la muerte, quiere acompañar a sus hijos y quiere acompañarles para reconfortarles. Y el acompañamiento que les da, pues aquí está un poco descrito, pues es múltiple. Por una parte, la absolución. La absolución, es decir, el sacramento de la confesión, la medida que el penitente pues tenga capacidad para confesarse. Porque puede ocurrir que según que determinadas enfermedades sean, ¿no?, o qué estadio de enfermedad está en ese momento pues sufriendo, pues es posible que no tenga la capacidad de poder confesarse. Por lo tanto, recibiendo la absolución tras la confesión de los pecados, si es posible. Dice también aquí, sellándolo con una unción fortificante. La unción de los enfermos, tendremos ocasión cuando entremos en el capítulo de los sacramentos. La unción de los enfermos es una unción, un bálsamo que configura con Jesucristo paciente. Es decir, cuando alguien recibe la unción de los enfermos, se está uniendo a Jesucristo. Es una gracia para que esa pasión que él está pues sufriendo o padeciendo, valga la redundancia, ese momento de pasión sea unida a la pasión de Cristo, para que tenga todo su valor redentor, para que no se desperdicie ni un momento de sufrimiento, para que unido a Cristo todo ello sea redentor, para que se aproveche todo ello, todo entero. Eso es algo que nos configura a Cristo, la unción. La unción de los enfermos nos configura a Cristo.
Luego viene el viático. El viático, que es, dice aquí, el alimento para el viaje. Fijaros bien que lo único que nos podemos llevar de esta vida a la otra es precisamente esto, la gracia de Cristo, especialmente la Eucaristía, el viático. Todo lo demás aquí se va a quedar, Pues causa mucha risa, ¿no? Pues cuando vamos a ver, cuando uno ve pues en una pirámide cómo los faraones eran enterrados y al lado suyo ponían sus tesoros. En la cámara de al lado, de la cámara mortuoria, estaba la cámara del tesoro y allí guardaba sus tesoros, y además al lado de, bueno, pues de su ataúd, allí le ponían unos platos de comida y agua para que tuviese para comer, como para el viaje, para la otra vida. No necesitamos comida del cuerpo para viajar a la otra vida, y es totalmente absurdo. Jesús nos dice: no acumuléis tesoros que la polilla puede roer, ¿no? Y la carcoma acabará con ellos, ¿no? Eso es quizás lo que deberíamos, pues alguien, pues como aquellos faraones de Egipto que hacían allí su gran mausoleo, ¿no? Y pensaban que aquellos tesoros que habían acumulado pues iban a quedar con ellos. Pues no, aquí se van a quedar, ni más ni menos, Lo único que nos llevamos a la vida eterna es precisamente a Cristo resucitado. O mejor dicho, habría que decir que no es que nosotros nos llevemos a Cristo resucitado, que es que Él nos lleva a nosotros, que es distinto. Por eso el cuerpo y la sangre de Cristo recibido como viático es tener la conciencia de que todo lo material, todo lo carnal, no está, o sea, no podrá haber la vida eterna si no ha sido transfigurado en Cristo. Y lo que está resucitado, lo que es carne resucitada, es el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía. Eso sí va con nosotros, o nosotros con Él, a la vida eterna. Por eso la Iglesia da el viático, como diciendo: vete con Él, que Él te lleve, que Él sea tu lazarillo y déjate guiar por Él. Él te llevará a la vida eterna, esa especie de paso por el túnel oscuro en el que para nosotros siempre supone de alguna forma la muerte, ¿no? Unido a Cristo resucitado, se hará luz en su compañía, lo que para ti solo es oscuridad. Recibe el viático y deja que Cristo sea tu luz. Eso es lo que hace la Iglesia, darnos a Cristo como su luz. Y luego, aquí, además de la confesión de los pecados, además de la unción de los enfermos, además de dar el viático, y junto con la unción, como ayer tuvimos ocasión de señalar, también la Iglesia concede la indulgencia plenaria y la bendición del Santo Padre, la bendición del Papa y la indulgencia plenaria, queriendo que todo el depósito, todos los tesoros que la Iglesia tiene puestos en depósito en ella, ¿no?, sean otorgados a ese difunto, para que esté perfectamente purificado para ver a Dios en la medida de sus disposiciones. Porque claro, la Iglesia ofrece esos tesoros sin saber ella exactamente si esa persona tiene una perfecta contrición. Para eso ya, pues lógicamente queda entre Dios y esa persona. Pero lo último que hace la Iglesia, como si todavía esto fuese poco, fijaros, como si el perdón de los pecados, luego el viático, pues la unción, la indulgencia plenaria, la bendición del Papa, como si todo esto fuese poco todavía, la Iglesia quiere hacer todavía una especie de oración de encomendación, oración en que la Iglesia muestra toda su maternidad y encomienda el alma a Dios. Es una de las oraciones más hermosas de la liturgia. Por lo menos esa es mi impresión, que de las oraciones más emocionantes de la liturgia es la oración de la encomendación del alma a Dios que hace la Iglesia ante un moribundo. Y además tiene este punto del catecismo que entonces la Iglesia hace esta oración con dulce seguridad, que creo que es hermoso este término, dulce seguridad, humilde seguridad también podríamos decir, ¿Por qué? Porque es que creo que hay que entender ese término, por qué la Iglesia habla con esta dulce seguridad, cuando le dice a esa alma cristiana: al salir de este mundo, marcha en nombre de Dios Padre que te creó, entra en el lugar de la paz, te entrego a Dios como criatura suya, te pongo en sus manos. Esa firmeza, esa seguridad que cada vez es dulce, cada vez es humilde, eso es propio de la Iglesia Madre. Y además estamos en una cultura
en la que parece que tener certezas, tener seguridades, algunos califican eso de soberbia. Mira la Iglesia que se cree segura de sí misma, que se cree segura de sus doctrinas. Perdón, eso no es soberbia. Todo lo contrario. El que alguien tenga una certeza de que lo que Cristo le ha dicho a ella es verdad, eso no es ser soberbio, eso es ser humilde. Soberbio es el que se apoya en sus propias fuerzas. Humilde es el que se sabe débil y se apoya en Cristo. Y se siente seguro en Cristo, no en sí mismo. Nos sentimos seguros en Él. Nuestra seguridad, nuestras certezas, no parten de que confiemos en nuestras fuerzas, no. Si es que nuestra certeza parte de Cristo. Eso es ser humilde. Apoyarse en Dios y no en uno mismo. Con lo cual tenemos que tener capacidad crítica frente a esta sociedad que casi ha equiparado tener certezas con ser soberbio. No, mire usted, la Iglesia reza estas oraciones con certeza y con humildad, porque son verdades transmitidas y recibidas de la mano de Dios. Y nosotros con dulce seguridad, como dice aquí, ¿no? Con humilde certeza, pero con certeza fuerte y humilde porque es recibida de Dios, ¿no? Proclamamos con toda seguridad esto, ¿no? Escapándonos de esta mentalidad relativista, ¿no? En la que vivimos, que esa sí que es soberbia, ese relativismo, ¿eh? Es la soberbia de quien se apoya en sus propias fuerzas. Bien, pues, ¿qué es lo que transmite esta oración? Pues es una oración en la que la Iglesia está como haciendo un parto. La Iglesia da a luz a sus hijos para Dios. Te encomiendo el alma a Dios, te entrego a Dios. Como criatura suya te pongo en sus manos. La Iglesia ama a sus hijos, pero no les ama con un amor posesivo, sino que es un amor para Dios. Igual que un padre y una madre también deben de amar a sus hijos, pero no con un amor posesivo, sino que sabe que esos hijos son suyos, pero Dios se los ha dado y son para Dios. Y un padre y una madre deben, a veces para un padre y una madre, cuando son muy posesivos, les es más duro no el primer parto, sino el segundo parto, cuando el hijo se independiza, cuando el hijo igual les dice que va a casarse y va a marchar a un lugar lejano, o cuando les dice que quiere entrar en la vida religiosa y los padres no lo aceptan, incluso siendo creyentes, ¿no? Pero se resisten mucho a eso. A veces los padres pueden pecar de ser posesivos, aman pero poseyendo el hijo, y se olvidan de que el hijo era para Dios, que Dios se lo dio en depósito, para que lo educase, para que ellos fuesen el espejo de Dios para ese niño. Pero no es tuyo, no es propiedad tuya, es de Dios, y ahora te toca entregarlo. Y este segundo parto a veces es más duro que el primero. Pues bien, esto mismo también hacemos en el momento de la muerte. La muerte puede ser un parto más duro que el primero. Y la Iglesia, en ese momento, siendo madre, pues ejerce esa maternidad generosa de quien entrega un hijo a Dios. Te entrego a Dios. Él es tu hacedor, el que te formó del polvo de la tierra. Dios te dio para este mundo y nosotros te entregamos a Dios, porque sabíamos desde el principio que tú eras para la vida eterna, que tú no eras para esta vida, sino para la vida eterna. Es hermosísimo porque esto también nos recuerda aquel episodio de la madre de los macabeos, cuyos hijos fueron martirizados uno tras otro, ¿no? En su presencia por no ceder a las presiones y por querer ser fieles a la ley de los judíos, ¿no? Y la madre de los macabeos les decía a sus hijos, animándoles a que fuesen fieles y no cediesen en el martirio, ¿no? Los tormentos del martirio. Les decía: Dios os puso en mi seno, Él os formó dentro de mí, y ahora yo os entrego a Dios. Y os animo, ¿no?, a que seáis fieles en ese camino hacia la eternidad. Dios os puso en mí, no sois míos, y yo os entrego a Dios. Por eso la Iglesia hace esta oración hermosa de la encomendación del alma. Cuando se acerca ese momento del tránsito, la Iglesia recomienda a sus hijos, si es posible realizarlo, recomienda a sus hijos al sacramento de la confesión, les da la unción, les sella con un sello que les unge y les identifica con la pasión de Cristo,
les da el sacramento del viático, si también, pues, si es posible recibirlo, ¿no? Les da la indulgencia plenaria con la bendición del Papa, y les hace finalmente o previamente, el orden no es que esté establecido así, les hace la oración de la encomendación del alma, encomendar su alma a Dios, ponerle en sus manos. A despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.